días a todos. Como me dijeron, como fui presentada, mi nombre es Mirta Infante, vengo de La Habana, una ciudad que el próximo año, 2019, va a cumplir 500 años y precisamente en el marco de esta celebración los cubanos vamos a tener nuestro Congreso Nacional al cual le estamos invitando desde ya. Quisiera agradecer al comité organizador, a Fernando, a Marlene, a ustedes por asistir a escucharme y bueno, estamos muy contentos con nuestra presencia aquí en este congreso. Bueno, a mí me corresponde presentar un caso clínico que tenga que ver con lo que se ha hablado en la mañana de hoy. Y yo traía un paciente que tiene 65 años de edad, es femenino, que tiene una cirrosis con una etiología mixta, es decir, una infección por el virus de la hepatitis C y NASH, es diabética y tiene antecedentes de hipertensión arterial. Esta paciente ingresa en una de nuestras unidades por un episodio de sangrado digestivo, tiene además ascitis en el examen físico, así como otros elementos que solemos encontrar en el paciente cirrótico, tiene anemia, tiene leucocitosis y aquí les pongo su clasificación del Child-Med. Entonces, cuando yo me preparaba para esta presentación y conocíamos la composición del panel, nosotros decíamos, bueno, yo no, en vez de estarle haciendo yo preguntas al panel, las preguntas las voy a hacer, las voy a responder yo misma. Un problema, bueno, del nivel. Y este paciente empezamos, como dice ahí, desde su misma atención a urgencia, le pusimos antibióticos, tal como se recomienda en las guías y recomendaciones que todos conocemos. Buscamos en estos pacientes, si tenía síntomas y signos de peritonitis, de inflamación sistémica, si encontramos algunos elementos que nos dijeran que estaba empeorando su función hepática, pero siempre teniendo en cuenta que en un porcentaje importante de estos pacientes la infección puede ser asintomática. Bueno, empezamos a tratarlo empíricamente con antibióticos según las normas, antibióticos por vía endovenosa y le hicimos la paracentesis diagnóstica. En esta paracentesis diagnóstica, el conteo de polimorfos nos dieron los criterios para establecer efectivamente el diagnóstico de una PB o una peritonitis bacteriana espontánea. Y tuvimos una concentración de proteínas en líquido acítico por debajo de 10. Esto es un elemento que nos confirmaba también la probabilidad o la posibilidad del diagnóstico de una PB y por supuesto indicamos la terapéutica antibiótica con cefalosporina. También administramos albúmina, las dosis requeridas, la que todos conocemos, utilizamos de acuerdo a la recomendación para este tipo de pacientes. Ahora, pasadas 48 horas de la hospitalización de esta paciente, vimos que comenzó a empeorar la ascitis, se incrementaba la leucocitosis y pensamos que estábamos en presencia de un fallo de la antibiótico-terapia de primera línea. Y entonces aquí empiezan algunas de las interrogantes que traíamos aquí. Le repetimos en ese momento la paracentesis diagnóstica, esperamos los resultados de los cultivos. Me gustaría, si alguien de la mesa, la doctora Guadalupe, quisiera aportarnos. Bueno, o sea, vayamos un poco al principio, ¿no? El paciente que llega con hemorragia digestiva, que tiene cirrosis, sobre todo si tiene ascitis, este paciente, claro, se tiene que dar profilaxis con antibióticos en el sentido de la hemorragia varicela aguda. Pero antes de hacer eso, antes de hacer una profilaxis en el paciente con hemorragia, uno tiene que hacer, como ustedes hicieron, una paracentesis, porque va a ser totalmente diferente si el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea versus el paciente que solo se está dando profilaxis para prevenir infecciones en el contexto de una hemorragia digestiva. De manera que lo primero que se tendría que haber hecho es hacerle una paracentesis y el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea, efectivamente asumimos que es adquirida en la comunidad, por lo tanto las cefalosporinas de primera generación están bien. En general, yo siento, y esto lo siento muy poderosamente, sobre todo ahora que estamos teniendo infecciones por gérmenes multiresistentes,
que en cualquier paciente con peritonitis bacteriana espontánea se tiene que repetir la paracentesis a las 48 horas de haber empezado la terapia antibiótica. Y una respuesta positiva es cuando menos baja el 25% de polimorfos nucleares del nivel basal. Hay por ahí algunas recomendaciones que dicen que no hay que hacerlo. A mí me parece que ahora, y sobre todo en esta época donde tenemos tantos gérmenes multiresistentes, se tiene que hacer una paracentesis repetida. Muchas gracias, doctora. Bueno, pero la paciente esta yo la compliqué un poquito más y resulta que además de la PB también tenía una neumonía, y lo que nos adelantaba la doctora Guadalupe, estábamos en presencia de una infección intrahospitalaria, o es extrahospitalaria o está asociada a la asistencia, es una infección asociada a la asistencia sanitaria. ¿Cómo cambia, doctores, cómo cambia esta clasificación de las infecciones nuestra conducta ante las infecciones en un paciente cirrótico? Por favor. Cambia todo. Porque no sé dónde ha cogido esta infección la señora, hablo de la neumonía. Sí. Se tiene que pensar que es una infección intrahospitalaria. Entonces, si es una infección hospitalaria, tiene que empezar un tratamiento a muy largo espectro, cubriendo gram positivos, gram negativos. No es suficiente la cefalosporina de tercera generación. Otra cosa, no utilizar albúmina en pacientes con pneumonia, pero es muy peligroso. Se ha visto que la albúmina solo funciona en la prevención del daño renal en la peritonitis bacteriana espontánea, no en otra infección. Pero en pneumonia es peligrosa porque puede precipitar un edema del pulmón. Sí, Edema totalmente. del pulmón. Muchas gracias. ¿Puedo hacerlo? Y esto viene incluso antes de la neumonía, el uso de albúmina, y uno tiene que tener siempre una cosa racional de por qué está haciendo las cosas. Y eso de administrarlo al día 1 y al día 3, y la cantidad de albúmina era totalmente empírica en este estudio. Y hay gente que lo toma como la Biblia, día 1, día 3. Y como dice el doctor Angeli, lo que uno tiene que hacer es si el paciente no tiene insuficiencia renal, si está perfectamente bien, yo quizás no daría albúmina en el paciente con peritonitis bacteriana espontánea, y menos si tiene neumonía. Pero en el paciente que tiene peritonitis, que tiene ahora sí AKI, que tiene insuficiencia renal aguda, entonces en eso sí damos albúmina. Y si al día siguiente la creatinina va subiendo, le volvemos a dar albúmina, aunque no sea el día 3. O sea, uno tiene que ajustar lo que uno hace dependiendo de la respuesta del paciente. Muchas gracias a ambos. Bueno, yo espero que ustedes entiendan el sentido de esta presentación. Estamos aprovechando al máximo la presencia de estas grandes figuras líderes de la hepatología mundial. Y yo les voy a seguir complicando la situación, porque lo esperado era que el paciente sangrara por varices esofágicas, pero la paciente nuestra no sangró por las varices. Sangró por una úlcera prepilórica, que perdón, la foto se me quedó en La Habana, no sé por qué no está ahí. Y yo le preguntaba también al panel, es decir, yo le decía que les hacía una trampa. Lo lógico era pensar que sangró por las varices, lo ligábamos. Después, la pregunta esta de los inhibidores de la bomba de protones quizás tuviera que ver con las úlceras por ligadura, pero no, yo le pregunto, ¿en qué contexto de este paciente infectado con una infección usamos los inhibidores de la bomba de protones? ¿Qué riesgo tienen? ¿Qué nos pueden decir, por favor? Tiene úlcera, hay que darle los inhibidores de la bomba de protones, no hay de otra, ¿no? Si hubiera salido por varices y se confirma que son varices, porque de entrada es justificado en un momento dado, como en este caso, empezar el inhibidor de bomba de protones en cuanto el paciente llega, porque uno no sabe de dónde está sangrando. Una vez que uno sabe de qué está sangrando, si es varices, uno para el inhibidor de bomba de protones, pero si eso es una úlcera, hay que continuarlo. A pesar, doctora, del riesgo que tiene con las infecciones. Pero está lógico. sangrando el hombre, Es o la lógico. mujer, no sé qué. Está bien. Gracias. Entonces, bueno, la paciente de todas maneras, con la ayuda de todos la salvamos, sobrevivió.
le mantenemos la profilaxis antibiótica y, por supuesto, lo consideramos una paciente que la consideramos para el trasplante hepático. ¿Algún otro comentario sobre esta paciente? Bueno, muchas gracias. Entonces, esta imagen que yo traigo no es del caso clínico, pero la utilicé para que me sirviera de puente con lo que viene a continuación, que es mostrarle cómo los pacientes que tienen infecciones tienen un alto riesgo de desarrollar las alteraciones renales, que, bueno, tan brillantemente hemos escuchado en la mañana de hoy. Y refrescamos la vista con esta imagen de La Habana, pero vamos directamente al caso número 2. Es un paciente cirrótico de 76 años de edad, masculino. Tiene su diagnóstico de cirrosis desde hace 5 años. La causa es el virus de la hepatitis B. Lo señalo, bueno, por la importancia o la presencia que pueden tener algunas enfermedades sistémicas para la aparición del daño renal. Este es un paciente que acude regularmente a nuestra consulta para el seguimiento, el protocolo de seguimiento de vigilancia del carcinoma hepatocelular que seguimos habitualmente. Y por tanto disponíamos ya previamente de valores normales de creatinina en estas consultas que habíamos tenido entre 3 y 4 meses antes de que ingresara, también por ascitis. Ahora, este paciente, cuando le realizamos la ecografía abdominal, allá en Cuba solemos decir, tiene un hígado con patrón de cirrosis y también describimos habitualmente los signos de hipertensión portal. El parénquima renal, como ven ahí, no tenía alteraciones, pero aparece una imagen nodular hipoecoica en el lóbulo derecho hepático. Desde el punto de vista de la función renal, orinaba poco, se confirmó durante la hospitalización por la medida de la diuresis por nuestras enfermeras y ahí le pongo algunos valores de cómo estaba la función renal. Bueno, ¿qué hicimos con este paciente? Pienso que todo el mundo haría lo mismo. Identificamos si estábamos en presencia de un daño renal, prerrenal, renal o posrenal. De eso se ha hablado aquí. Hicimos la corrección de la hipovolemia, el tratamiento con albúmina, le retiramos el tratamiento diurético que traía, también el beta bloqueador y, por supuesto, prohibimos el uso de antiinflamatorios no esteroideos porque en nuestro contexto es muy común que el paciente se automedique y los antiinflamatorios son de amplio uso, quizás en la experiencia de ustedes no. Y entonces yo le preguntaba también al panel, en este paciente que estoy vislumbrando que tiene un trastorno de la función renal, ¿en cuál es el mejor momento? La respuesta parece obvia, pero ¿cuál es el mejor momento para estudiarle la adhesión nodular hepática? ¿Qué nos pueden aconsejar? Bueno, esperaría que la función renal está estable. Después se puede hacer un mejor control de la citis. Después se puede igual hacer un aguaspirato o algo así, pero no ahora. Es importante el contraste radiológico, bueno, pues sería fatal en este paciente, por supuesto. Dígame, doctora, ¿quería comentarme algo? ¿No? No. Seguimos, gracias. Entonces, nuestro paciente tampoco mejoró a las 48 horas, a pesar de las medidas que tomamos, que le retiramos los diuréticos, usamos los expansores, y nosotros consideramos que el paciente iba a reunir los criterios de un síndrome hepatorrenal AKI, vamos a decirlo en español, AKI nos decimos, es decir, ahí yo resumí los criterios, pero el doctor Angeli nos los mostró en sus presentaciones de hoy, y entonces lo que se impone es iniciar el tratamiento con terlipresina y, por supuesto, a las dosis que yo expongo ahí, monitorear los efectos adversos que, como vimos en la presentación del doctor Angeli, no son infrecuentes. Ahora, ¿qué sucede? Que por lo menos para nosotros la terlipresina es costosa, no siempre la tenemos disponible. Y aunque el doctor Angeli ya esbozó algo en su comunicación, en su presentación, bueno, pues las alternativas, doctor, cuando no disponemos de la terlipresina, usted habló de la midodrina,
¿Qué nos puede decir a nosotros que a veces no tenemos a mano la terlipressina? Bueno, otra opción es noradrenalina, pero se tiene que transferir el paciente en cuidado intensivo porque no es un fármaco que se puede utilizar en una sala común. O sea, el doctor Angeli ha publicado un estudio comparando terlipressina versus octreotide con midodrina, que es lo que nosotros usamos. Nosotros no tenemos terlipressina, no la tenemos aprobada. Entonces, o sea, no hay de que cueste o no cueste, simple y sencillamente no tenemos terlipressina. Entonces empezamos, porque se puede hacer en el piso, empezamos con octreotide y midodrina sabiendo que es significativamente inferior a la terlipressina porque esta combinación es un vasoconstrictor muy débil y por eso no me sorprende los resultados del estudio de Solá que muestra que la midodrina no sirve para nada, no es un buen placebo, digamos. Entonces empezamos con octreotide y midodrina juntos porque juntos es mejor que la midodrina sola. Y hay un porcentaje mínimo de pacientes que responde, pero aceleramos la dosis. Si no responden en 2 o 3 días, tenemos un trato con los intensivistas de transferir al paciente a la terapia intensiva para darles una infusión de noradrenalina. Muchas gracias. Yo pienso que es una opción válida y una experiencia, porque es verdad que en los Estados Unidos no tienen aprobada la terlipressina. Entonces, estas preguntas que las traje todas en común, yo pienso que ya fueron respondidas sobre todo por el doctor Ángelo, este paciente, cuándo lo llevamos a la UTI, cuándo llamamos a hacerle la terapia de reemplazo, qué papel tiene el TIPS, el trasplante de hígado, se puede hacer el trasplante hepático combinado. Yo creo que la presentación del doctor Angeli cubrió todas las expectativas de estas preguntas, pero bueno, si quisieran un comentario solo. Comentar. Porque sé que es difícil transferir a un paciente cirrótico decompensado o con acute on chronic liver failure en intensivo en muchos países. Hay un estudio ahora que ha salido que demuestra que todos los outcomes in ICU in patients with acute on chronic liver failure are similar of those of patients without liver disease and sepsis, similar of those of patients without liver disease and other emergent clinical conditions. In terms of ICU stay, hospital stay, need of ventilation, need of hemodynamic support, ICU mortality, in-hospital mortality, 3-month mortality. Entonces, no hay ninguna razón por no aceptar un paciente con acute on chronic liver failure en cuidado intensivo. Bien, muchas gracias. Yo pienso que esa es una realidad que nos ha pasado a todos en nuestra práctica diaria y bueno, aquí tenemos una opinión altamente autorizada. Entre todos, salvamos a nuestros 2 pacientes. Le doy las gracias por su atención. Le reitero la invitación para estar en La Habana. Me siento muy satisfecha de haber aprovechado esta oportunidad y nos vemos. Los deleito con 2 imágenes más de mi ciudad y muchas gracias por su atención. Gracias.